San Benito Abad es uno de los santos más importantes y populares. Es el santo patrón de Europa, patriarca de los monjes occidentales y fundador de la Orden de los Benedictinos. Es conocido por haber escrito la regla o reglamento para la vida en comunidad de los monasterios, y también por su famosa medalla, que es usada por exorcistas y por personas que desean alejar las influencias demoníacas. Uno de los primeros en recopilar los hechos de su vida fue el Papa San Gregorio Magno. San Benito nació en la ciudad italiana de Nurcia, hacia el año 480. Era hijo de un noble caballero romano. Su hermana fue Santa Escolástica, y al parecer eran hermanos mellizos. Siendo adolescente, Benito fue enviado por su padre a la ciudad de Roma para que estudiara las artes liberales. En compañía de su nodriza, Benito llegó a Roma, pero sufrió una gran decepción, pues la ciudad estaba en decadencia. Los bárbaros arios la habían invadido, y el ambiente general era de libertinaje, barbarie y ateísmo. Entonces Benito decidió abandonar Roma, y se fue a vivir a una cueva en la región montañosa de Enfide, cerca de Subiaco. Allí Benito conoció a un monje llamado Romano, que vivía en un monasterio de Subiaco sobre la cumbre de la montaña. Benito le contó a Romano que se sentía asqueado por los pecados de Roma y que su deseo era vivir como ermitaño para dedicarse a la oración. Romano lo apoyó y le indicó una cueva que quedaba en un lugar inaccesible. Allí permaneció Benito durante 3 años, ignorado del mundo. El monje Romano le llevaba comida y guardaba su secreto. Un día, unos pastores lo encontraron. Al principio pensaron que se trataba de una bestia salvaje, porque estaba cubierto con una piel de animal, y porque no se imaginaban que ningún ser humano pudiera vivir entre aquellos peñascos. Pero cuando hablaron con él, fue tanta la satisfacción por escuchar sus enseñanzas sobre Cristo, que muy pronto se hizo famoso entre las gentes del pueblo, y muchos acudían a él para recibir sus enseñanzas y consejos. En Vicovaro, en Tivoli y en Subiaco vivía una comunidad de monjes cuyo abad había muerto. Como los monjes ya se habían enterado de la santidad de Benito, le rogaron que fuera su abad, y aunque éste se negó al principio, al final terminó cediendo ante la insistencia de los monjes. Sin embargo, las cosas no salieron bien, pues Benito tenía la idea de poner en práctica una estricta disciplina y rígidas normas de conducta, por lo que los monjes terminaron por rebelarse y trataron de envenenarlo. La leyenda cuenta que primero intentaron envenenar su bebida, pero que cuando Benito hizo la señal de la cruz sobre la copa para bendecirla, la copa se hizo añicos. Benito abandonó el monasterio y regresó a la cueva en la que había vivido antes, donde empezaron a reunirse en torno suyo algunos hombres que deseaban alejarse de las vanidades del mundo, incluyendo a monjes que estaban decepcionados de la vida relajada de sus monasterios. Después de esto, Benito se decidió a reunir a los hombres más dispuestos, y los repartió en 12 monasterios construidos en madera, cada uno supervisado por un prior, en la región de Subiaco. Él asumió la dirección y vivió en comunidad junto con algunos monjes escogidos por sus buenas cualidades. Según una leyenda contada por San Gregorio, un día uno de los monjes fue enviado cerca de un lago para que cortara la maleza con una hoz. El monje trabajó tan enérgicamente que la cuchilla se salió del mango y fue a parar a lo profundo del lago. Cuando Benito se enteró, fue al lago y arrojó el mango de la hoz. Enseguida salieron del agua la cuchilla y el mango, y milagrosamente se ajustaron y volvieron a manos de Benito. Esta leyenda ha sido comparada en múltiples ocasiones con la leyenda de la Dama del Lago y el mago Merlín. Una de las enseñanzas de San Benito fue la dignificación del trabajo manual, pues antiguamente se creía que el trabajo manual era propio de los esclavos y de los siervos, mientras que los nobles y aristócratas debían dedicarse a las artes, la escritura, la ciencia y la filosofía. San Benito quiso acabar con ese prejuicio y solía decir que el trabajo dignifica al hombre. Por eso enseñaba que la vida monástica debía basarse en 3 pilares: la oración, el trabajo y el estudio. Algunos le han atribuido a San Benito la famosa frase en latín ora et labora, que significa ora y trabaja. Otra de las anécdotas contadas por San Gregorio refiere que un indigno sacerdote llamado Florencio, que vivía cerca de allí y que odiaba a San Benito,
intentó envenenar el pan que éste comía, pero cuando Benito hizo la señal de la cruz para bendecir los alimentos, entró un cuervo y se llevó el pan. Después Florencio introdujo en el monasterio a una mujer de la vida alegre, con el propósito de tentar a los monjes y derrotar la santidad de Benito. En otra ocasión, un demonio quiso tentar a Benito con un deseo carnal, y le puso en su imaginación el recuerdo de una hermosa mujer que había conocido en Roma años atrás. Benito se sintió tan lleno de deseos carnales que no sabía cómo reprimir sus ansias, hasta que finalmente fue iluminado por una luz divina y decidió quitarse sus vestiduras y lanzarse entre unos tupidos matorrales de zarzas y espinas, donde se revolcó hasta quedar agotado y sangrando. De este modo, mediante las heridas corporales, curó las heridas de su alma, y nunca más volvió a ser tentado por el espíritu de la lujuria. Benito decidió finalmente irse de Subiaco para fundar su obra en otra parte. En el año 530 fundó el gran monasterio de Montecassino, sobre una colina entre Roma y Nápoles, donde antiguamente había un templo del dios Apolo. Sobre las ruinas del viejo templo, Benito y sus monjes construyeron 2 capillas y una abadía, que con el tiempo se convertiría en la más famosa del mundo, y que siglos después, durante la Segunda Guerra Mundial, fue casi completamente destruida por los bombardeos. Hasta el momento de la fundación de Montecassino, Benito no había escrito su famosa regla, pero los monjes se guiaban por su ejemplo. En los monasterios de Benito se recibía a jóvenes y hombres de todas las condiciones, sin importar su posición social. Después de un tiempo, Benito redactó su famosa regla, titulada Regula Monasteriorum, un manual de vida para los monjes y reglamento de disciplina monástica, que serviría de modelo a todos los reglamentos posteriores. La estructura de la regla de San Benito se basa en una vida de oración, estudio y trabajo, siguiendo un orden dentro de la comunidad y con la guía de un abad o padre en común. En cierta ocasión, un monje salió del monasterio y se encadenó en una cueva, pensando que con esas duras austeridades agradaría a Dios. Pero Benito fue a la cueva y le dijo con compasión: «Si eres verdaderamente un siervo de Dios, no te encadenes con hierro, sino con las cadenas del amor de Cristo». San Benito no se limitó a transmitir su sabiduría a los monjes de su monasterio, sino que recorría los pueblos cercanos, consolando a los enfermos y necesitados, y en ocasiones recibía también a príncipes y dignatarios que querían aprender de sus enseñanzas. Durante la invasión de los bárbaros ostrogodos a la península itálica, el bárbaro rey Totila envió a Benito un subalterno suyo vestido como si fuera el rey, pero Benito supo desde que lo vio que se trataba de un engaño, y al día siguiente Totila fue a presentar sus respetos a Benito. Se dice que Dios le avisó a San Benito sobre su propia muerte 6 días antes de fallecer. Entonces Benito le dijo a los monjes que cavaran su tumba, y que cuando ésta estuvo terminada, recibió el cuerpo y la sangre de Cristo y murió. Fue enterrado junto a su hermana Santa Escolástica. Mucho tiempo después de su muerte, se encontró en unos manuscritos el dibujo de la medalla de San Benito, que se usaba para contrarrestar los hechizos y encantamientos de las brujas, y que posteriormente fue usada en los exorcismos. La medalla contiene, entre otras frases, la famosa Vade retro Satanás, o sea, retrocede Satanás. También aparece en la medalla el libro de la regla de San Benito, la copa rota que contenía el veneno y el cuervo que se llevó el pan envenenado. Si el video te gustó, te agradecería que le des like y te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.